alegría, que es volver a mantener encuentros presenciales en general y estos diálogos blanco-white en particular. Unos diálogos en lengua española, los que hemos querido invitar a lo largo del tiempo a personalidades relevantes, artistas como Tamara Rojo, editores como Pablo Cebrián, escritores también como Eduardo Mendoza. Y tenemos otra alegría, que es la de prácticamente estar estrenando espacio, muchos de ustedes no lo conocerán, que es esta sala Luis Cernuda. Durante la pandemia no hemos podido tener actos presenciales, pero nos hemos preparado para poder acogerlos mejor. En todo caso, si hay algo digno de celebrarse hoy es tener con nosotros a Antonio Muñoz Molina, y yo le quiero agradecer muy especialmente su generosidad, porque no solo es difícil apartarle de su escritorio y de sus libros, sino que además en el último minuto se canceló la práctica totalidad del Oxford Literary Festival, donde iba a ser cabeza de cartel, y aún así ha querido viajar para tener este encuentro con los lectores. Muchas gracias, Antonio. Para el Instituto es muy importante tener con nosotros a uno de los narradores y ensayistas más fecundos de las últimas décadas de vida literaria española. Y para no pocos de los asistentes, entre los que me cuento, pues es un motivo de gratitud también poder escuchar a quien llevamos leyendo, en algunos casos, pues desde el siglo XX. Y desde luego, también quería dar las gracias a Rafa de Miguel, que es corresponsal del País en Londres, y a que muchos ya seguíamos antes de venir a Londres, y que ha respondido no menos generosamente a nuestra invitación, como por cierto ya hizo justo antes de la pandemia en un coloquio con Luis García Montero. Debo decirles que en un principio era yo mismo quien iba a moderar la conversación con Antonio Muñoz Molina, pero enseguida se me ocurrió, estas iluminaciones que a veces ocurren, que había alguien muchísimo mejor para este cometido, y creo que una conversación entre nuestros dos invitados de hoy es un auténtico lujo intelectual. En fin, muchas gracias, Rafa. Es que solo recurrimos a ti en las ocasiones de mayor trascendencia. Por mi parte, yo ya me retiro. Únicamente les recuerdo que serviremos un vino al terminar el acto. Les deseo que disfruten esta charla. Gracias, Ignacio. Sobre todo, muchas gracias por haber contado conmigo para algo que para mí es un privilegio, porque poder conversar con Antonio Muñoz Molina es algo que, desde un punto de vista personal, me ha producido nervios desde el primer momento que me lo tuve que preparar, porque es uno de mis escritores favoritos y lo he seguido desde que soy joven. De hecho, estos días, recordando sus primeros libros, que los tengo además con esa memoria geográfica de los libros que tenemos muchas veces, los tengo exactamente localizados en la estantería donde los guardaba siempre, y empezaba a revisar y resulta que escribió Beatus Ile cuando yo tenía 18 años, El invierno en Lisboa cuando yo tenía 19 años, cuando yo tenía 23 escribió una obra maestra como El jinete polaco. Entonces, he tenido siempre la sensación de que alguien como yo, que amaba la literatura y que se había educado en la adolescencia con ese boom hispanoamericano, de repente empezaba a ver autores españoles que se iban construyendo a medida que yo crecía. Jesús Ferrero con Belvergín, Julio Llamazares, pero sobre todo Antonio Muñoz Molina, también Marías. Y yo veía cómo iba creciendo tu literatura, como se hacía cada vez más sofisticada, pero a la vez más sencilla. Tu estilo siempre me ha parecido maravilloso, ese modo de escribir con frases tan largas, pero a la vez tan fáciles de seguir y con un ritmo tan bien construido. Pero sí, preparándome estos días la entrevista, te he escuchado en muchas ocasiones decir que este oficio hay que tenerlo con humildad y que sobre todo muchas veces es cuestión de suerte llegar a donde llegas. Cuentas la anécdota de cómo fue Pere Chinferrer el que prácticamente impulsó tus primeros pasos después de que alguien le pasara ese primer libro del Robinson urbano, y él le ayuda a que tú puedas publicar Beatus Ile. Pero sin embargo, tengo la sensación de que todos estos años después, de algún modo ya te has reconciliado con tu propio talento. No es solo una cuestión de suerte, sabes que has construido algo muy sólido, ¿no? Bueno, eso es una... Hola, buenas tardes. Es una cosa muy difícil. El modo en que uno mira su propio trabajo, a no ser que tengas que la naturaleza te haya provisto de una carga muy fuerte de vanidad. La vanidad yo creo que a veces es necesaria en trabajos que dependen tanto de que son tan inciertos y dependen tanto del favor del público, ¿no? Pero tú escribes y tú tienes un sueño, ¿no? Tú tienes un proyecto, tú quieres hacer algo que sea extraordinario, y unas veces te sale y otras veces
con el tiempo te das cuenta de que igual no era lo que tú querías, no era... Pues yo en ese aspecto yo soy un poco enfermizo, ¿sabes? Es decir, que como aquí estamos en un grupo humano, es una cosa que, porque si lo dices parece que estás, como dicen, fishing for compliments o algo, ¿no? No, es así, es que yo creo que si tú trabajas honradamente en esto, el grado de incertidumbre es muy grande, ¿no? Hay un párrafo en Henry James, no me acuerdo en qué, no sé si en The Figure on the Carpet, me parece, que habla dice, trabajamos, damos lo que tenemos, ¿no? We give what we have, ¿no? No me acuerdo bien, damos lo que tenemos, intentamos hacer lo que podemos, nuestro sueño es nuestra angustia, ¿no? Y dice al final, me acordaré luego porque es muy bueno, ¿no? Dice, the rest is the madness of art, ¿no? Es decir, dice, our passion is our job is our... No me acuerdo ahora mismo, me acordaré después, ¿no? Porque para mí es como el centro, la máxima definición que hay del trabajo literario, ¿no? Entonces dices, pues sinceramente, para mí, lo que hago me produce, muchas veces retrospectivamente, me produce inquietud, ¿sabes? Entonces lo que hago es que pienso, el libro pertenece al que lo lee. El libro ya dejó de ser mío, ¿no? Entonces veo a lo mejor un libro mío de hace tiempo del que me siento muy alejado. Y veo una persona joven, un chico, una chica jóvenes, que hay muchos lectores jóvenes, ¿no? Aunque dicen que no. Y viene y lee el libro y veo que ese libro... Entonces ese libro es suyo, yo no... ¿Sabes? Es decir, no Yo tengo una relación muy angustiada con el trabajo que he hecho. A mí me gusta mucho el escribir, ¿no? La escritura, el proceso de escribir me apasiona, me gusta muchísimo. Después, lo que ocurre después ya me produce ansiedad, me produce de todo, pero bueno, es lo que hago, es mi trabajo, ¿no? Pero yo te he escuchado en una ocasión decir que todas esas personas que se llaman a sí mismos a veces de un modo un poco amateur, escritores, decías tú, todo el mundo se puede llamar a sí mismo escritor, pero para ser escritor la segunda condición, además de escribir, es que te lean. Y cuentas cómo para ti fue un lujo empezar a escribir, creo que en el Diario de Granada era, ¿no? Cuando empezaste a escribir sus artículos, que no sabías cuánta gente te leería, pero ya tenías interlocutores, ya tenías a quién dirigirte. Ahora que eres una figura tan consolidada, por mucho que tú sigas diciendo que tienes esa inquietud, ¿tienes identificados a tus lectores? ¿Sigues pensando que puedes aspirar a otros lectores distintos? ¿O tienes ya con ellos cierta complicidad que te permite trabajar con más comodidad? Uno no puede dar por supuesto a los lectores, ¿sabes? No, los lectores de literatura tienen una característica y es que se parecen mucho internacionalmente. Es decir, la literatura es una fraternidad internacional bastante grande, ¿sabes? Entonces, los lectores, un lector francés se parece bastante a un lector alemán, o a un lector español, o a un lector británico, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Pero eso es algo que no piensa. Es decir, esto es una cosa que procede, el trabajo, digamos, creativo. Cuando tú haces ensayo o haces artículos, que a mí me gusta mucho, es decir, que para mí es una parte central de la creación literaria, ¿no? Pero es una parte que se hace con el córtex prefrontal, digamos, ¿no? Es decir, es un trabajo que está muy calculado. Pero el trabajo de ficción, la novela o todo eso, o incluso la memoir y todo eso, surge de zonas muy profundas de la psique, ¿sabes? Entonces difícilmente tú lo vas a controlar. Difícilmente vas a decir, esto le va a gustar a este lector o a este... No, porque eso, el trabajo es demasiado visceral como para eso.
Hay veces, claro, que haces un libro que un poco te sale un poco más disparatado o más raro y dices, bueno, aquí hay lectores que no me van a seguir, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer, no? Hay una letra flamenca que dice, el que quiera que me siga y el que no, con Dios se quede, ¿no? Y seguir en el sentido que tenía antes la palabra, antes de Twitter y todo esto, ¿no? Y entonces eso es la... No, tío, hay mucha incertidumbre. Pero tú, como muy pocos escritores son capaces de manejar también el terreno de la ficción y de la novela, y luego el del ensayo y el de la escritura, como haces tú. Y en alguna ocasión has dicho que lo más importante para ti es el título y la primera frase de un libro. Y a partir de ahí muchos libros están pidiendo ser escritos y te dejas llevar y los escribes. Pero cuando yo pienso en una novela como El jinete polaco, y no diría La noche de los tiempos, que para mí es una obra magistral, te lo he dicho antes cuando nos hemos visto en la calle, esos libros son auténticas arquitecturas. Es decir, se me antoja difícil pensar que te has dejado llevar y que eso se ha construido solo. O sea, que no tenías casi una idea preconcebida de cómo construir una novela tan colosal, por ejemplo, como es La noche de los tiempos. Pues sinceramente se va construyendo y se va construyendo a partir... La noche de los tiempos nació de una cosa muy... Generalmente las novelas nacen de cosas mínimas, ¿no? De cosas muy pequeñas, ¿no? Esa novela, tú fíjate, la historia que tiene, esa novela nació de unos viajes que yo hacía en el año 2005-2006. Yo daba unas clases en Bard College, en el estado de Nueva York, ¿no? En la parte alta del estado de Nueva York. Entonces, una vez a la semana, tomaba un tren en Penn Station y iba por la orilla del Hudson hasta arriba, hasta Bard, ¿no? Y era un viaje apasionante, porque es ese río extraordinario, ¿no? Que es un río prodigioso. Para un español, además, los ríos impresionan mucho, ¿no? Porque nuestros ríos son escasos, ¿no? Y entonces yo subía por allí, era otoño, ¿no? Era el semestre de otoño. Y estaban los bosques, estaban poniéndose con esos colores que tienen los bosques en la costa oeste de Estados Unidos, ¿no? Y yo iba en aquel tren y miraba eso, el río, ¿no? Así, y veía el puente George Washington, ¿no? Y pensaba, aquí hay un libro, ¿no? Aquí hay un libro. Y una vez me alojé en una casa de invitados que había en Bard, que era una casa de estas como victoriana, ¿sabes? En la que era muy grande, pero sus únicos habitantes de aquellos días eran Mario Vargas Llosa y yo, ¿no? Entonces, pero a Vargas Llosa yo apenas lo veía. Entonces yo estaba por allí, en aquel caserón, y me acuerdo una vez que hubo una tormenta y se fue la luz. Entonces yo estaba en aquella casa, a oscuras, oyendo la tormenta, digo, aquí hay un libro, ¿sabes? Es decir, que eso fue los primeros pasos para el libro, ¿no? Entonces pensé, te digo para que veas el proceso, es decir, entonces pensé, digo, estaría bien hacer una novela que fuera, por ejemplo, o un cuento, empecé pensando en un cuento, que fuera un escritor de la antigua Yugoslavia, un artista de la antigua Yugoslavia, que ha sufrido la guerra y que ha llegado aquí, ¿no? Refugiado. Y entonces viene de aquel horror y ve como este paisaje pastoral, ¿no? Y este college allí como son allí las cosas, ¿no? Y entonces eso era la idea que yo tenía, ¿no? ¿Cómo es la sensación si tú vienes, por ejemplo, de Sarajevo, 1994, y te encuentras allí? Por una parte, eres un extranjero radical, por otra, estás protegido, ¿no? Y entonces eso me llevó a pensar en ¿por qué no un español? ¿No? Entonces empecé a pensar en el caso de Pedro Salinas, ¿no? que había en plena guerra civil, sí, había ido a Estados Unidos, ¿no? Y eso me llevó a acordarme del gran amor de Pedro Salinas con Catherine Whitmore, con esta profesora del Smith College, que fue su gran amor. Y entonces pensé, digo, pero hacer una novela de un escritor
me produce aburrimiento, ¿no? Que eso ahora se abusa mucho, ¿no? Las novelas que tratan de escritores y que tratan de cómo escribe una novela y que tratan de escritores que van a congresos de escritores, ¿no? Y se emborrachan con otros escritores y se lían con otros. Y entonces pensé, pues esto un escritor no puede ser. Entonces pensé, me vino, y esto fue como una intuición, ¿no? ¿Y por qué no un arquitecto? Claro, cuando pensé en un arquitecto, digo, la ciudad universitaria. Yo he de decirte que cada vez que paso por la ciudad universitaria ahora es que la miras de Claro, otro modo, después de leer esa novela. La ciudad universitaria es una metáfora tan extraordinaria de lo mejor y lo peor de la historia española, ¿no? ¿Recuerdas que decía Ortega decía que España es un país de proyectos en ruinas, ¿no? Entonces, la ciudad universitaria era eso, es decir, era un proyecto utópico, es decir, un proyecto en términos urbanísticos y científicos, era un proyecto súper avanzado, sí, en esa época, ¿no? Y era además con una arquitectura con ese modernismo extraordinario, ¿no? Y ese proyecto, apenas que se inauguró la Facultad de Filosofía y Letras en el año 33, ¿no? Ese proyecto utópico que está empezando a realizarse se convierte en un frente de guerra, ¿no? Entonces dices, parece como son esos hechos que en sí son metafóricos, ¿no? Y así fue saliendo la novela, ¿no? Entonces, claro, según la vas construyendo, la idea, para mí, el modelo de escritura para la construcción de una novela es más cercano a la composición musical, ¿sabes? Es decir, es la idea que tú construyes como una arquitectura, ¿no? Y tú vas creando vas creando según va avanzando el libro, ¿no? Esa novela, además, era muy difícil para mí, era muy, muy difícil por una razón, porque yo tenía la incertidumbre de si era lícito si se podía hacer literatura de verdad escribiendo sobre una época que yo no había conocido. Ese miedo a la falsilla de la novela histórica, ¿sabes? Que se pueden hacer muy buenas novelas históricas, claro. Entonces eso a mí me remordía por dentro, ¿no? Cómo entonces escribía, pero tenía esa incertidumbre, ¿no? Y de pronto un día estaba duchando, llevaba 500 páginas, pero aquello se podía desmoronar en cualquier momento, ¿no? Y entonces lo que me pasó fue que se me ocurrió algo, que sería incluir mi propia incertidumbre dentro de la novela. Entonces la novela hay una primera persona, está escrita en primera persona, y soy yo. Sí. Soy yo que aparezco de vez en cuando de una manera muy discreta, diciendo, quiero imaginar cómo sería, porque yo tenía que incluir dentro de la novela el esfuerzo de ponerte en el lugar. Hay un momento que yo digo, ¿qué no daría yo por hacer un viaje en taxi por Madrid de media hora en 1935? Solo eso, ¿no? Solo pedía eso. Sí. ¿No? 1935, media hora. Un taxi. El recorrido, a ver, ¿qué se ve, no? Y porque, claro, yo sentía la necesidad de las cosas tangibles, ¿no? Cuando tú, la literatura y la ficción sobre todo, son un arte de lo concreto, ¿no? La novela, tú ves las grandes novelas que tú lees, están hechas de pequeños detalles, ¿no? Pero sin embargo, en alguna ocasión he oído yo, y me venía a la memoria, por ejemplo, ahora cuando estabas hablando, esa película que tuvo tanto éxito, que se llama La vida de los otros, sí. Es sobre la Alemania oriental. Esa película la hizo alguien que era lo suficientemente joven como para no haber vivido esa época. Y siempre se ha dicho, por ejemplo, que la gran novela de la transición española la acabará escribiendo alguien que no vivió la transición. Es decir, que de algún modo... Mira, hay una cosa, y es que una cierta distancia, piensa por ejemplo en la literatura sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, una cierta distancia es necesario. Piensa por ejemplo cómo la gran literatura, las grandes novelas de la Guerra Civil Americana, la escribió Faulkner, que era nieto
de los que habían luchado. Entonces, el ejemplo de Faulkner a mí me ha servido mucho, ¿sabes? Porque Faulkner recibió la historia de las voces de sus mayores, de sus abuelos y de las criadas de su casa, ¿no? Entonces, para él, la Guerra Civil Americana ya no era una crónica, era una fábula, porque la recibió filtrada por esas voces, ¿no? A mí me pasaba también cuando era muy joven, cuando era niño, yo de niño me alimenté mucho con historias que contaban las personas mayores que yo conocía, de mi familia, de la huerta de mi padre y todo eso, que era gente... Y eso lo trasladaste de un modo muy firme, por ejemplo, en El jinete polaco. Sí, claro. Sí, es decir, esa cosa, es decir, no se trata... Si tú has vivido la experiencia, tú lo puedes contar y hay extraordinarias novelas, ¿no? Piensa la novela de Max Aub, ¿no? Pero en mi caso era como el relato filtrado por la memoria de otro, ¿no? Estaba intentando buscar un texto del jinete polaco porque si puedo lo rescataré luego para leerlo, porque me parecía que era la clave de lo que estábamos hablando ahora, ¿no? De cómo habías recuperado esa historia. Pero volviendo a La noche de los tiempos, hay un tema en esa novela que aquí, desde el Instituto Cervantes, siguiendo la figura, por ejemplo, de Chávez Nogales, lo hemos vivido mucho en los últimos años, que es esa especie de tercera España que acabó yéndose porque le resultó insoportable. De algún modo, Ignacio Abel, el protagonista de tu novela, es eso, ¿no? O sea, es recuperar esa España que le resultó insoportable uno y otro bando. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en parte con eso, pero Chávez Nogales lo dice expresamente, él era leal a la República. Sí. Es decir, él sí, no era... Es verdad. No era... igual que Arturo Barea, no eran equidistantes, como se dice, ¿no? Sino que eran personas que conocían perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? Pero eso no disminuía su... Luis Cernuda, por ejemplo, Antonio Machado, gente así, ¿no? Otros, claro, mira Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez se salvó en el barullo horrible del verano del 36, que es un verano sanguinario hasta el extremo. O sea, el verano y el otoño del 36, eso, en Madrid son una cosa horrible, pavorosa. Y yo creo que además la memoria democrática española tiene que recoger eso también. Es decir, no puede ser... Ahí te voy a poner dos ejemplos que pueden parecer... Está el ejemplo, para nosotros canónico, del asesinato de García Lorca. Y está el ejemplo del otro, el dramaturgo, de Muñoz Seca. Sí, Muñoz Seca, un dramaturgo de calidad relativa, comercial en su época. Sí. Pero bueno, el hecho de que no sea un buen dramaturgo no quiere decir que sea menos criminal que te maten, ¿no? Entonces, Muñoz Seca es asesinado en la... No sé, no me acuerdo ahora si en la cárcel Modelo o en Paracuello del Jarama. Y García Lorca es asesinado en Granada, junto con muchísimas otras personas de Granada, profesores. Es decir, en Granada mataron hasta pediatras, ¿sabes? Dice, ¿cómo la memoria democrática de un país a esta altura no puede poner en el mismo discurso esa víctima, ¿no? Y efectivamente este hombre, Ignacio Abel, es muy así. Él es leal al régimen y también es consciente de los crímenes que se están cometiendo, y se va porque puede irse, pues también es cobarde. Tampoco para mí es un modelo, ¿sabes? Es un personaje que para mí tiene mucha... No es un personaje positivo, ni mucho menos, si es que puede haber personajes positivos en la literatura, ¿no? Pero es así. Es decir, hay una condición trágica ahí, y esa condición trágica la vieron muchos de los leales al gobierno republicano, ¿no? La vio el propio Manuel Azaña en La vena del Benicarló, que es un documento estremecedor. Sí. La vio Arturo Barea, y la vio, fíjate, hay un escritor que es muy poco conocido, no era escritor realmente, que es
Julián Zugazagoitia. Zugazagoitia fue director del Socialista y fue el periódico El Socialista y fue director general de seguridad, me parece, en el gobierno de Negrín. Era íntimo de Negrín. Entonces Julián Zugazagoitia, al final de la guerra civil, se exilió a Francia y en Francia la Gestapo lo cogió durante la ocupación, lo entregó a Franco y lo fusilaron. En ese tiempo Zugazagoitia, en Francia, en la Francia ocupada, escondido, escribió un libro, mezcla de memoria y de reflexión histórica, que se llama Guerra y vicisitudes de los españoles. Y es un libro de una hondura, de una sinceridad y de una claridad extraordinaria. Y hace una autocrítica, digo, desde la legalidad republicana, a la que permaneció fiel, ¿sabes? Una autocrítica muy fuerte. Y a mí hay una cosa que impulsó en parte la escritura de este libro fue la tristeza que a mí me daba que tanto tiempo después, es decir, tanto tiempo después, pareciera que había que volver a una visión maniquea, propagandista y de la historia, ¿no? Entonces a que cada uno tuviera sus muertos. ¿No? Estos son mis muertos, estos son los tuyos. Hombre, bien es verdad que en Estados Unidos ha pasado más tiempo y la herida siguen ahí. Sigue, ¿no? Bastante más de lo que conocemos. Mucho más de lo que parece, como se ha visto en los últimos años, ¿no? Sí. Entonces, para mí esa reflexión era, en ese momento, ¿sabes? Era importante hacerla, ¿no? El intentar imaginar, generalmente un novelista hace lo mismo que un lector, que es, tú te pones virtualmente en la vida de otro, ¿no? O de otra persona. Entonces, tú has mencionado ahora Estados Unidos, donde has vivido gran parte de tu vida en los últimos años, sobre todo en Nueva York. A mí me gustaría que me dijeras cuál es tu relación con la literatura anglosajona, no solo británica y americana. Es decir, yo sé que lees las fuentes originales, no lees traducción. ¿De qué modo crees que ha influido en tu estilo los grandes autores británicos? ¿En cuáles te has visto más reflejado? Sé que admiras a Orwell, sé que admiras a James, pero a otros muchos más. Pero... Sí, y hay una cosa, aparte hay un nivel que es decir, los escritores literarios escritores y escritoras, porque son muchos, ¿no? Que a los que reverencian, ¿no? Digamos, ¿no? Y para mí, a muchos de esos escritores, empecé a leerlos traducidos cuando era más joven y luego he tenido la alegría de leerlos en su lengua original, ¿no? Pero una cosa que a mí me afectó mucho fue cuando yo llegué a Estados Unidos, el año 93 fue la primera vez que yo estuve allí, sumergido un poco, ¿no? Yo ahí descubrí algo que me impresionó mucho, que era la prosa de no ficción. ¿Sabes? Es decir, nosotros en España, la literatura española y latinoamericana, para nosotros literatura es ficción, ¿no? O era ficción. Ahora las cosas han cambiado un poco, ¿no? Entonces yo empecé a ver una prosa que era de una calidad literaria muy alta, pero que no servía para escribir crónicas de periódicos, para escribir reseñas de libros, para escribir divulgación científica, ¿sabes? Esa prosa, ¿no? La prosa limpia, la prosa además muy precisa, ¿no? Porque es una prosa que es muy informativa, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo, recién llegado allí, cuando tú llegas a un país, no tienes información, entonces eres un lector completamente inocente, ¿no? En España vemos el libro así desde lejos y ya estamos juzgando, ¿no? Porque, mira, este lo ha escrito, ¿qué tal? Ya tiene, cuando llega el libro a tus manos ya está sentenciado en general, ¿no? Pero tú llegas en un país que no es el tuyo, tú llegas y empiezas a leer, ¿no? Y para mí, recuerdo que leí un ensayo de Oliver Sacks en el New Yorker. Un ensayo que era sobre una historia alucinante, que era la historia de un señor que era ciego desde niño, que había tenido unas cataratas de niño muy fuertes, a los 5 años se había quedado ciego. Y a los 50 lo habían operado y había recuperado la vista. Y descubrió que no entendía lo que veía, porque su cerebro había
olvidado procesar imágenes. Entonces, para él, el mundo visual era ininteligible. Entonces, él, por ejemplo, te veía a ti de frente, pero si te veía de perfil ya no te reconocía. Es decir, la visión es un proceso neuronal muy complejo, ¿no? Sí. Y entonces, a mí aquello me hizo una impresión, porque era una historia, tenía todas las características de la literatura, ¿no? Que era una historia escrita estupendamente, con personajes muy bien dibujados, pero además es que no era ficción, ¿sabes? Entonces eso, a alguien que también escribe en el periódico y todo eso, a mí eso me dio de pronto la noción de una prosa, que eso me influyó muchísimo a la hora de fíjate, aparte de la escritura literaria, ¿no? Uh-huh. Esa idea de la prosa, digamos, honrada, ¿no? Claro, es una prosa, la prosa en inglés es una prosa que se ha venido desarrollando de una manera orgánica durante siglos, en sociedades en las que ha abundado el debate, la crítica, la investigación, ¿no? Piensa la prosa de Darwin, por ejemplo. Sí. ¿No? Darwin es uno de los grandes escritores de la lengua inglesa, ¿no? Y de hecho, en tus artículos que publicas en el periódico en el que yo trabajo también, en El País, resultan... yo los busco siempre porque, frente a lo que alguno llama con un tono despectivo de muchos de los columnistas de la escena nacional, la prosa de sonajero. Es decir, que tenemos mucha prosa de sonajero en España, en la que no se dice nada, pero todo está muy florido. Los tuyos se nota que son artículos con una prosa muy trabajada, que estás informado, que quieres hablar de algo diferente, nuevo. Hay trabajo detrás. Mientras yo te digo, más que en muchas trabajo en la noción esa de una prosa bella, pero de una prosa, sí, sí. Es una prosa que además tiene un valor civil, porque es la prosa del diálogo democrático, porque sí. Es la prosa de decir la verdad, sí. ¿No? Es decir, no es la prosa, claro, nosotros hemos tenido tú ves, cuando, fíjate una cosa muy curiosa, como la prosa española, que llevaba un camino estupendo hasta Cervantes, de pronto llega un momento en que se queda beoda de barroquismo. Sí. ¿No? Y eso tiene que ver con el hecho de que las voces que mandan son voces eclesiásticas, leguleyas, no sé qué, y que está la Santa Inquisición por medio, ¿no? Entonces tú ves como la prosa, y eso a mí creo que Ignacio, que escribe también en los periódicos, creo que eso lo ha reflexionado y lo querrá poner en práctica, ¿no? Que es que tenemos que hacer una prosa que diga la verdad, ¿no? Tenemos que hacer una prosa que nos cuente la vida, ¿no? Y es distinto de la ficción. Es decir, para mí hay una frontera ahí, no hay esa cosa posmoderna que da igual, no da igual. Cuando tú escribes para el periódico, tú has hecho un pacto que es el pacto de la verdad, y tú respondes de eso, ¿no? Y cuando tú escribes ficción, tú tienes libertad. Eso no quiere decir que en la ficción todo esté inventado. Muchas veces todas las ficciones se alimentan de muchas cosas cotidianas, reales, de la vida del autor, de sus amigos, lo que sea. Pero la ficción, tú tienes libertad. Mientras que en la no ficción hay un escritor que era un biógrafo que murió hace poco, yo le tenía mucha admiración, se llama Michael Scamell, que hizo una biografía extraordinaria de Arthur Koestler, ¿no? Uh-huh. Y entonces él decía que un biógrafo es a novelist under oath. Eres un novelista bajo juramento. Es decir, tienes una obligación, ¿no? Todo eso, te digo que eso a mí, y luego ya volviendo a la otra parte, que para mí, no sé, es que son tantos, algunos de mis escritores de los escritores para mí centrales, pertenecen a la lengua inglesa. Voy a poner en novela, para mí, Henry James y James Joyce, ¿no? Son dos escritores con los que voy siempre, ¿no? Ahora traía aquí, al venir aquí yo me traía, el otro día, ayer me llevó Ignacio a una librería extraordinaria a la que he vuelto hoy. Y aproveché para comprarme algunas novelas
Henry James, que no tenía en casa, ¿no? Entonces, eso... Pero me parece muy interesante eso que digas, porque además coincido al 100%, la prosa de no ficción tan bien construida y con tanta solidez. Eso, durante mucho tiempo en España, ahora ya empieza, porque luego empieza la cosa esta posmoderna también de la autoficción, es como autoficción, o es ficción o es no ficción. No hay carne de pescado, ¿no? Cuando tú escribes ese libro que fue un poco un puñetazo en la mesa, ese ensayo que es todo lo que era sólido, que a mí me pareció un aldabonazo, ¿sabes? Me pareció maravilloso, pero entiendo también que hubo muchas críticas, que hubo de todo. Pero por primera vez pones el dedo en la llaga en algo que me parece que es muy importante, y es que no fuimos capaces de cultivar una cultura democrática. O sea, nos pensamos que ya lo teníamos todo conquistado y de repente resultaba que en muchas ocasiones éramos un país de panderetas. ¿Hemos cambiado en ese sentido? ¿Hemos aprendido algo? Algo sea decir que nuestro país tampoco podemos... nuestro país ha hecho muchas cosas extraordinarias, ¿no? Y hay... Además, hay índices de esos internacionales, ¿no? Aunque ahora hemos caído, parece ser, unos puestos, ¿no? En el de la corrupción, ¿no? Sí. En el de la seguridad jurídica. Pero en la escala del mundo hay una cosa que también a mí me duele mucho, que es esa especie, ese fatalismo de lo español que tiene que ver también con una negación del sistema democrático, ¿no? Es decir, cuando hay una... Tú hablabas al principio de cuando mi generación empezó a publicar, nosotros empezamos a escribir y empezamos a tener lectores porque estábamos en una democracia, ¿no? Nuestra salida, nuestra efervescencia tuvo que ver con que había una transformación social en nuestro país. Y nuestro país ha creado un sistema democrático dentro de sus limitaciones, y porque estas cosas son comparativas, ¿no? Sí. Ha creado un sistema democrático bastante digno, en el que tenemos un sistema razonable, tenemos una sanidad universal. Cuando tú has vivido en Estados Unidos y vienes a Europa, ¿no? Dices, a ver, ¿hay sanidad universal o no hay sanidad universal? ¿No? ¿Tienes que pagarle una coima a un funcionario o no tienes que pagársela? Si ve a la policía, sale huyendo o confía en la policía, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y eso en nuestro país hay cosas que sí que hemos hecho muy bien, bastante bien, y otras que porque no. Y hay cosas, una cosa que creo que no se hizo bien fue una verdadera convicción de la construcción del sistema democrático. Es decir, el sistema democrático no es solo las elecciones y todo eso, es el imperio de la ley, es la seguridad jurídica, ¿no? Es la administración pública transparente. Fíjate que esto se ha dicho muchas veces, ¿no? ¿Cómo se dice en español accountability? Sí, es complicado. Responsabilidad se te ocurre, pero no es exactamente eso. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas, sí. Sí, petición de cuentas, pero... Sí, pero... Tienes que pensarlo, ¿no? Es decir, eso, nosotros no hemos creado una administración seria. ¿Por qué? Pues por razones de política, ¿no? Es decir, la política ha interferido mucho en todo esto. Uno necesita una administración civil. Claro, tú eso en un meeting nadie no va a arrebatar a una multitud diciendo necesitamos una administración ocupada por funcionarios de carrera, honrados, bien formados, y que llegan a su puesto por un contraste de mérito. Es que sin eso no hay nada, ¿no? Entonces aquí lo que ha habido es como una ocupación política de todas las administraciones, ¿no? Eso yo creo que España lo ha hecho muy mal. De hecho, porque los partidos políticos han colonizado la administración. Entonces la administración se ha depauperado en personal técnico y profesional, y se ha inflacionado e hipertrofiado en personal político. Eso es y luego la cuestión de la construcción de una cultura democrática, ¿no? Entonces nos hemos visto en una situación en la que nuestro sistema democrático se ve muchas veces descalificado, ¿no?
deslegitimado. Y hombre, entonces vienen eso de el régimen del 78, ¿no? Como, o eso que se ha oído tanto, que en España no cambió nada, es decir, que estamos como con Franco, ¿no? Cosa que a muchos medios del mundo anglosajón les gusta, porque ellos quieren vernos, ellos no quieren que nosotros no seamos exóticos. Les gusta seguir hablando de Franco constantemente. Incluso cuando se solidarizan, cuando se solidarizan con nosotros, quieren que seamos exóticos. Sí. ¿Sabes? Eso es una triste realidad. Eso quien vive fuera, que lo ve, pues lo ves. Es muy difícil. Tú tienes que explicar, y dices, no, mire, mi país es un país normal. Tiene sus desastres como tiene otro. En mi país no hay pena de muerte. En mi país no hay cadena perpetua. En mi país hay matrimonio homosexual antes que en muchos otros países. En mi país la situación profesional de las mujeres en muchos ámbitos está mucho más avanzada que en otros países. En mi país por hay ejemplo, una sanidad Italia bastante respetable. tiene una sanidad y esquilmada, pero esta mañana hablábamos del ejemplo que es cuando se hizo la vacunación, ¿no? Yo decía a Ignacio de Juan Blas esta mañana, a mí una cosa me emociona mucho ir a votar, ¿no? Porque me acuerdo de cuando en España no se podía votar. Entonces yo voy a votar a una escuela, ¿no? Y están allí los interventores, que se lo toman tan en serio, ¿no? Están allí con sus papeles, con sus cosas, ¿no? Unos señores que están ahí vigilando, no sé qué. Y es una escuela, y es un aula que ves que está, una escuela pública, y ves un aula que todo está un poco desgastado y todo eso. A mí eso me produce una emoción. Yo voy allí y pongo mi voto y digo, bien, ¿no? Y me pasó lo mismo cuando la vacunación, ¿no? Cuando llegó el momento de vacunarse. Entonces tú llegabas allí al sitio que fuera y aquello era una cosa extraordinaria. Y claro, los países del welfare, ¿no? Tenemos la cosa de que al bienestar te acostumbras enseguida, ¿no? Sí. Lo das por supuesto. Entonces yo llegar allí, una cola, y me acuerdo cuando las colas eran, ¿no? Y entonces una cola súper eficiente, con voluntarios muy amables, que le ayudaban a los abuelos, que no sé qué, tal, ¿no? Tú llegabas allí, te daban tu número, miraban el código QR, Yo pensaba, esto es una complejidad científica, logística, civil, extraordinaria, ¿no? Esto es una cosa inaudita, y estamos haciendo aquí las personas, ¿no? Entonces cuando te quieres poner noventaochista o negro, o eso ¿no? Esa cosa del guerra civilismo y todo eso, ¿no? A mí eso me produce mucha tristeza, mucha rabia. Dices, no es así. Nosotros no estamos condenados a nada. Y de hecho, durante estos tiempos de pandemia hubo mucho ejemplo en España de fraternidad, ¿no? Y en ese libro que escribiste, Tú volver a dónde, lo destacabas, es decir, hubo personas que hicieron mucho por sus compatriotas. Claro. Yo hablaba en ese libro de la gente del Hospital Gregorio Marañón, al que yo voy mucho, que está además muy cerca de mi casa. Y yo veo ahí personas que son heroicas, ¿no? Personas que son enfermeras, enfermeros, médicos. Y tú ves ahí hay gente admirable, heroica de verdad. Tú dices, estos son los justos que sostienen el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que el sistema político en España está muy por debajo en su calidad de las capacidades de la sociedad, ¿no? Tú ves ámbitos en los que en España la gente trabaja muy bien. No somos especiales, no tenemos la sombra célebre de Caín, ni mucho menos, ¿no? Pero sin embargo, yo le he escuchado muchas veces decir a Iñaki Gabilondo, a quien tú conoces también, que dice que en España somos maravillosos para el 2 de mayo, pero nos cuesta ya un poquito más el 3 de mayo y el 4 de mayo. Se nos hacen un poco más cuesta arriba, ¿no? Yo creo que... Es decir, que somos de grandes gestos, pero luego en esa pandemia, por ejemplo, también vimos unos aplausos todas las tardes a las 8 que de repente un día dejaron de darse, ¿no? Tú mismo empiezas el libro diciendo, ahora es cuando ya no sé si quiero salir de casa. Ya, pero bueno, te digo, no podemos... lo que tenemos que hacer es tener una mirada
pragmática sobre la realidad. Una mirada pragmática y detectar qué está bien, qué está mal. Es decir, en vez de, sabes que hay también unas defensas como de no, es que la España de la transición fue ejemplar. Una cosa que fueron ejemplares y otras no, es que la vida es así. Entonces yo creo que tenemos que tener mucha precisión para detectar qué funciona y qué no funciona, y para intentar averiguar cómo se puede hacer que sea mejor. Hay que ser pragmático, ¿verdad? Nos hace falta mucho pragmatismo en la vida pública. Por cierto, según el tiempo que me asignó Ignacio, nos quedarían aproximadamente 10-15 minutos y me gustaría que también la gente que quisiera participar, participara, con lo cual, si en algún momento alguien quiere hacer alguna pregunta, yo me retiro y dejo que vosotros también participéis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes de nada, gracias al Instituto de Formación por organizar esto. Una cosa que nunca le he escuchado escribir, a lo mejor sí que lo ha hecho, sobre el déficit de atención de las generaciones más jóvenes. Y tengo interés en saber si un chico que naciera en la calle de la Fuente de las Risas, hoy en Úbeda, tendría la capacidad de escribir una novela de 800 páginas. No sé, es una cosa que Él pregunta sobre el déficit de atención, ¿no? Hombre, tú piensas que entre nacer en Úbeda en 2022, en la Unión Europea, y con sí, tiene móviles, tiene pantallas y todo, pero era más duro nacer en 1956. El déficit de atención de a lo mejor no poder ir a la escuela, o de que la mayor parte de las personas dejaran la escuela con 10 años, o que las mujeres no tuvieran acceso a la educación y al trabajo. Yo creo que en eso tenemos que ser también. Yo no soy apocalíptico, y no lo soy porque yo veo que cuando se dice, no, es que antes se leía más, dices, ¿cuándo? Cuando en España había el 60% de analfabetismo, cuando la generación del 98 se leía más en España. Entonces, yo creo que contando con eso, es decir, que hay un problema, pero yo creo que las personas a los que nos gustan las cosas tenemos la obligación también de defenderlas, ¿no? Y yo veo, sinceramente lo digo, yo hago una estadística cuando voy a la feria del libro o lo que sea, ¿no? Entonces yo hago mi pequeña demoscopia, ¿no? Digo, a ver aquí cómo son las personas que vienen aquí. Y yo no te puedo decir que haya una mayoría de personas de mi edad ni nada de eso. Hay gente de todas las edades. Hay gente, yo tengo hijos que rondan los 30 años, algunos tal, y no son más tontos de lo que era yo. Es decir, creo que son más listos, sí, en el sentido de que tienen menos dogmatismo ideológico de los que había en mi juventud, ¿sabes? Hombre, evidentemente hay como una primacía de las pantallas y todo eso que tiene que ver, que es la primacía de las empresas que son las dueñas del mundo, ¿no? Es decir, esto no tenemos que verlo en términos así como ideales ni nada de eso, esto que son intereses económicos poderosísimos. Pero dentro de eso algo pasará para que, ¿sabes? Una cosa que me divierte mucho a mí es que cuando yo estaba escribiendo esta novela, me acuerdo que me compré el primer Kindle, ¿no? Kindle. En Nueva York, ¿no? Y entonces, en ese momento, los periódicos, ¿sabes? Los periódicos siempre están queriendo lo que llaman el next big thing, ¿no? Entonces, decía, el libro físico desaparece en nada, ¿no? En 10 años no queda uno. Y ha resultado que el libro físico prospera. El periódico no, pero el libro sí. Y que además el Kindle, esto es muy cómico, ¿no? El Kindle lo usamos personas que por el paso de los años necesitan la letra un poco más grande. Entonces, mi madre usa la pobre el Kindle, ¿no? Tiene 90 años. Sus manos son muy débiles y no puede sostener bien un libro. Y no puede verla, pero el Kindle es ligero y mi hermana le pone una letra gigantesca, ¿no? Entonces, yo te digo, mira, la necesidad humana de inventar historias, de contar historias, de usar las palabras de manera creativa o comunicativa,
es tan profunda y tan antigua y está tan en lo que es la propia psique del ser humano que dice, claro, los medios cambian, pero esa necesidad de la expresión estética, de la creación estética y del disfrute estético, eso es muy difícil que desaparezca. Pero tú no crees que tiene que ver, a lo mejor simplemente es dejarte llevar por la nostalgia, pero yo tengo la sensación de que tu generación fue la última que tuvo la oportunidad de utilizar la literatura para explicar la complejidad. No, eso no es verdad. ¿No? No. ¿Pero tú crees que hoy todavía la literatura sirve para eso? Hombre, claro que sí, claro que sí. Ahora se están escribiendo libros extraordinarios de gente muy joven, ¿sabes? En muchos sitios. Y la complejidad. Vamos, en mi generación, yo una cosa que veo, a mí los nacionalismos me molestan prácticamente todos, ¿no? El nacionalismo generacional también, ¿no? Porque tú ves la gente ya cuando te vas haciendo mayor, que te encuentras a alguien y te dice, ¿te acuerdas? Nosotros cuando leíamos Triunfo y leíamos no sé qué, digo, sí, y leíamos basura y teníamos la mente enferma de dogmatismo marxista y creíamos que la República Democrática Alemana era democrática, ¿no? Y que Fidel Castro era un liberador y creíamos una cantidad de tonterías, ¿sabes? Entonces dice, no, nosotros no éramos más listos. No era tan, ni era tan maravilloso como lo recordamos. No. Eso entonces sí que se leía. Porque si no nos podemos poner la primera protesta la primera protesta de alarma tecnológica es la que está célebremente en ese diálogo de Platón, que no me acuerdo cuál es, que habla el dios Tot, ¿no? Una historia que cuenta Sócrates, ¿no? Que lamenta la invención de la escritura, porque dice que los seres humanos, desde que al inventarse la escritura, ya no van a confiar en la memoria y van a creer que las cosas están fijadas para siempre. Bueno, lo sé que desde la neuropsiquiatría, algunos están empezando a decir ya que los móviles están cambiando la configuración del cerebro, y de que la gente ya no va a poder leer una novela de 600 palabras, de 600 páginas. Fíjate, yo desde que empecé a publicar, también se decía mucho que ya la gente, la vida era muy acelerada, entonces también se pensaba que la vida era muy acelerada, ¿no? Y decían, ya solo se pueden leer, se van a poder escribir novelas de 150 páginas, porque es una cosa en el avión y tal, y al cabo de un tiempo empezó la saga de Harry Potter y la gente empezó a leer unos tomos así, es decir que... Y en el cine había una regla que las películas de más de una hora y media estaban condenadas a aburrir, y ahora estamos viendo series de 8 temporadas que dejan pequeño el anillo del Nibelungo, ¿no? Aquel personaje medio folclórico americano, el Yogi Berra, que es el que creaba eso, ¿no? Esa frase disparatada, ¿no? Y una de ellas era eso, ¿no? Que es muy difícil hacer predicciones, especialmente acerca del futuro, ¿no? Entonces, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. No sé si puedo abusar y hacer dos. Por supuesto. sí. Y la primera es en relación a la obra Ventanas de Manhattan. Y ya que has hablado tanto de la prosa norteamericana, quería saber si era en realidad una especie un poco de homenaje, la escritura tan en primera persona y tan, no sé, algo que era como cuando estás leyendo la novela, sientes como que estás realmente paseando, viendo lo que está pasando de una manera como un reportaje que podría estar haciendo Rafa desde allí. Y la segunda, ¿qué te hizo escribir El miedo de los niños en un momento concreto de tu vida? ¿Cuál fue la razón? La Ventana de Manhattan efectivamente es un ejemplo de esa tentativa de aprender una cierta prosa, Sí. ¿no? Que aprender la prosa también tiene otra faceta, que es también una cierta franqueza, ¿no? Hay una cosa que las personas de otros países, sobre todo americanos que yo conozco, que conocen bien la lengua española, pero no son españoles, una cosa que se quejan es de que los periódicos españoles son muy difíciles de entender. ¿Por qué? Porque tú ves que muchos artículos, no la información, que es distinto, ¿no?
pero tú ves que los artículos de opinión o de crítica o todo esto, el autor está siempre diciendo así, el lector está dando por supuesto muchas cosas, está dirigiéndose, no dice el nombre, pero el que está en el ajo sabe a quién se refiere. Y a mí eso me molesta mucho. Yo creo que todos los elementos para entender un texto, y más en un periódico, tienen que estar dentro del propio texto. Por eso me gusta cuando dicen, el presidente de Rusia pone Mr. Putin, ¿no? Sí. Eso, hay una cosa que para mí es esa franqueza, algo que yo aprendí allí también, ¿no? Ese modo de escribir sobre uno mismo, sobre la propia vida, de una manera sin exhibicionismo, pero con claridad. Si tú cuentas, puedes contar cosas que te han pasado en la vida, puedes contar cosas de tu vida, de tu familia, de tu amor por tu mujer, o por tu marido, por quien sea, ¿no? Eso en España, yo si no hubiera vivido en ese mundo, probablemente no me habría atrevido a escribir esas ventanas de Manhattan. Sí, esa ventana y otras cosas que he escrito en ese orden, ¿sabes? Sí, fíjate, en ese libro hay una cosa, que es que el libro empezó siendo como... los libros siempre tienen historia, la historia de la invención de los libros siempre tiene su interés, ¿no? Ese libro empezó siendo unos cuadernos que yo me compré una vez que iba en 2001, ¿no? En 2001 mi mujer, Elvira, había estado trabajando mucho ese verano escribiendo una crónica humorística diaria en El País, ¿no? San Tinto de verano. Entonces estaba tan estresada y tan cansada, ¿no? Que yo pensé, yo tenía que dar unas clases a partir entre octubre y noviembre en la City University, ¿no? En CUNY. Entonces le dije, se me ocurrió una idea estupenda. Digo, mira, en vez de irnos a principios de octubre a Nueva York, nos vamos a principios de septiembre con los niños. Estamos con ellos el mes de septiembre, principio del otoño, tal, y ya nosotros nos quedamos. Claro, nos fuimos a Nueva York el 1 de septiembre de 2001 y las vacaciones, fíjate cómo fueron. Entonces yo llevaba un cuaderno muy bonito de una papelería sueca, que tiene un nombre muy raro. Ahora se llama Bookbinders, que le han cambiado el título, ¿no? Eran unos cuadernos grandes, así azules, de tapa dura, ¿no? Con un papel extraordinario. Entonces me llevé el cuaderno y ese cuaderno me animaba a escribir en él, ¿no? Entonces empecé a tomar notas sobre las cosas que vivíamos allí, ¿no? Escribir de inmediato, ¿sabes? Escribir como en directo, es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Muchas veces iba por la calle y entonces llevaba el cuaderno en la mochila, me sentaba en un banco, lo que fuera, y escribía lo que estaba viendo, ¿no? Como si te paras para dibujar un sketch, ¿no? Y al otoño siguiente me volvieron a invitar, entonces me compré un cuaderno exactamente igual que ese, ¿no? Tenía la superstición de que el cuaderno me durara hasta el final de la estancia y que no fuera ni más ni menos, ¿no? Es decir, que no me faltara ni me sobrara. No podría escribir más de lo que daba a decir el cuaderno, ni podía escribir menos, ¿no? O sea, y entonces surgió de ahí, ¿sabes? Surgió de ahí. Y es así, efectivamente era... Entonces yo, a la hora de hablar de la ciudad de Nueva York, yo honradamente no podía hablar como desde una posición de objetividad, porque dices, ¿cuál es tu relación con esta ciudad? Y mi relación con la ciudad estaba muy vinculada a la experiencia del encuentro amoroso, ¿no? Entonces, quería hacer, eso no quiere decir que sea impúdico ni nada de eso, sino una cierta naturalidad, ¿no? Y la otra era, ¿cuál era lo de...? Porque en este momento, ¿qué te hizo escribir El miedo de los niños en un momento dado de tu vida? Bueno, este es un cuento que luego se ha publicado en un libro, es como una pequeña fábula, ¿no? Mira, eso era algo que yo tenía en la cabeza desde hacía mucho tiempo, ¿no? Esa historia así, una historia así. Y entonces apareció una noticia de unos niños que un ser siniestro, un aspirante asesino, había secuestrado y había abandonado en un pozo, ¿no? Eso fue, no me acuerdo, en España, no me acuerdo dónde. Cuando leí eso, me escribí un artículo en el periódico que se llamaba El miedo de los niños, porque era hablando de
ese miedo que teníamos, ¿no? Y me acordé de esas historias que había en mi tierra, que luego las he visto repetidas en muchos sitios. En el fondo, la historia del vampiro, ¿no? De cuando yo era niño había una leyenda que circulaba entre nosotros y que era, además, los niños teníamos una cultura autónoma, ¿no? Los adultos no se enteraban de eso, ¿no? Ni los pedagogos, ni nadie, ni los psicopedagogos. Y era una historia que decía que de vez en cuando aparecían unos tísicos en nuestra ciudad. Unos tísicos que eran unos seres que iban en unos coches, entonces había muy pocos coches, ¿no? Iban en unos coches negros y secuestraban a los niños, les robaban la sangre, les sacaban la sangre para dársela a unos ricachones que estaban en unos sanatorios, que estaban enfermos en unos sanatorios por ahí en la sierra y todo eso. Eso nosotros nos lo contábamos entre nosotros. Y entonces siempre tuve esa historia en la cabeza y un día acababa de volver, tenía un jet lag tremendo. El jet lag es muy bueno para ciertas cosas, ¿no? Porque claro, tienes toda la noche por delante y con una perfecta lucidez, ¿no? Una noche de jet lag, la historia entera se formó en mi imaginación. Con los personajes, sus nombres, su desarrollo, todo. Gracias por el discurso. Yo quería preguntar cómo trabaja la prosa y el ritmo y en general si tiene consejos para escritores jóvenes. Dice cómo trabajo la prosa, ¿no? Entonces, para mí la prosa la escritura tiene dos momentos. La escritura, digamos, literaria, ¿no? No porque la otra sea peor ni nada de eso, sino porque tiene otras reglas, ¿no? Para mí la escritura literaria tiene un primer momento de arrebato, de dejarse llevar, y un segundo momento de contención y de reescritura. Es decir, los dos momentos son fundamentales y yo creo que se hacen con hemisferios distintos del cerebro, ¿no? Es decir, eso cuando me acuerdo cuando yo era joven, leí un libro que tenía 20 años así, leí un libro de Vargas Llosa que me hizo polvo, que se llamaba La orgía perpetua, ¿no? Sí. Que era sobre Flaubert y Madame Bovary, ¿no? Entonces hablaba de cómo Flaubert había tardado 5 años en escribir Madame Bovary, cómo a lo mejor escribía una línea en 14 horas y todo eso, ¿no? Y era la idea de que la buena escritura está asociada al sufrimiento. Es decir, tú tienes que sufrir. Si lo que escribe, si sufre mientras escribe, es buena señal. Si no sufres. Entonces yo me acuerdo que en esa época aquello me tenía impresionado, ¿no? Yo decía, era como un sacerdocio, Flaubert decía unas cosas terribles, ¿no? Sobre eso, ¿no? Que escribir era como llevar un cilicio o como cosas así, ¿no? Y claro, yo leía eso y qué difícil, pero qué heroico, ¿no? Y luego una cosa que me impresionó muchísimo fue enterarme de que Stendhal había tardado 54 días en escribir La Cartuja de Parma. Además la había dictado para ir más rápido, ¿no? Dice, vamos, Flaubert tarda 5 años, muy bien. La Madame Bovary es insuperable, es una maravilla. Pero La Cartuja de Parma tampoco está mal. Entonces, quiere decir, ya en serio, lo que para mí, como he dicho antes, es fundamental el arrebato. El arrebato en el sentido de que sea algo que aparece, que surge y que tú no sabes exactamente a dónde te lleva, pero que, por eso he contado el ejemplo del principio de La Noche de los Tiempos, ¿no? Como a partir de, si tienes un punto de arranque poderoso, eso te lleva, ¿no? Tienes una primera frase, un título o algo así, ¿no? Y luego hay otro momento que es lo contrario, porque lo primero se basa en dejarse llevar y lo segundo se basa en controlarlo todo, ¿no? Es decir, controlar cada frase, es decir, no se pueden, me dices consejos, un escritor no puede permitirse ¿cómo llamarlo?, el descuido, la autoindulgencia, el dejarse llevar por, es decir, un escritor no puede poner el gigante asiático hablando de China. Entonces, hay cosas que no se pueden poner. Dice,
¿qué recomienda para escribir? No escribir nunca nada que sea emblemático ni icónico, por ejemplo. Con eso, con no poner emblemático ni icónico, ya tienes bastante adelantado. Y ya si no empieza frase por infinitivo, imagínate. Entonces, me refiero, a no ser claro que tú creativamente vayas a usar la jerga, ¿no? Es decir, que vayas a usar la jerga de la época. Eso Flaubert lo hacía extraordinariamente bien. Y Cervantes también, ¿no? Usar los idiotismos, las frases hechas, todo eso. Galdós hacía eso de maravilla, ¿no? Dickens, a la hora de crearle... Dickens era muy bueno a la hora de crear tics verbales de los personajes, ¿no? Entonces, yo creo que no puede haber nada de indulgencia. Tú no puedes poner adjetivos de esos con velcro, ¿no? Es decir, una condena no puede ser enérgica, una necesidad ya no puede ser imperiosa, un incendio ya no puede ser pavoroso, ya no. Vamos a buscar otro, o vamos a no poner ningún adjetivo, porque muchas veces el mejor adjetivo no se pone, otras veces sí. Entonces eso, el cuidado. Y luego, una cosa que creo que es muy útil para un escritor es llevar el ejercicio de contar lo que ve y lo que le pasa, de manera a ser posible, no egocéntrica ni neurótica, ¿no? Sino observar las cosas. ¿Y esto cómo se cuenta? ¿Cómo cuento esto que estoy viendo aquí? ¿Cómo cuento la manera en que habla esta persona? Ese tipo de ejercicio. Sí, perdona. ¿Cuántas más? Tiempo para dos más, yo creo. Si quieres... No, yo Ahí, sí. también, yo creo que podemos hacer las tres. No, vale. siguiendo con lo que comentabas, en el caso de un andar solitario entre la gente, ni te dejas llevar, ni tampoco dedicas demasiado espacio a cada pedazo de historia que reflejas en el libro. ¿Cómo te enfrentaste a ese libro? ¿O cuál era el objetivo? Yo, sinceramente, al principio es un libro que a mí me sorprendió muchísimo, porque me costaba incluso seguirlo al principio, ¿no? Para ti como escritor, ¿cómo fue todo eso? Fue muy peculiar, ¿sabes? Es un libro muy peculiar porque empezó siendo... Yo estaba escribiendo otra novela. Y una novela en la que había puesto mucha ilusión y todo eso y se me malogró, ¿no? La tenía escrita, tenía un borrador completo y cuando me puse a volver a trabajar en él, no servía. Y entonces me pasó una cosa que está contado en el libro, ¿no? Empezó a llamarme la atención la realidad inmediata, ¿no? Los mensajes de la publicidad, ¿no? Empezó a llamarme la atención la cantidad de mensajes que hay por la calle, que tú estás leyendo por la calle continuamente, ¿no? Es como el que llama Baudelaire, ¿no? El Forêt de Saint-Paul, ¿no? Todos son... tú vas por ahí, los autobuses en todas partes, la ciudad es como un cuerpo tatuado, ¿no? Empezó a llamarme eso mucho la atención. Empecé a tomar notas sobre eso, ¿no? Empecé a sentir la curiosidad de eso de la caminata, ¿no? Y empecé a acordarme y a releer a escritores que habían sido para mí muy importantes en ese sentido, como Baudelaire y de Quincy, ¿no? Sobre todo, y también Walter Benjamin y tal. Y así fue yo no sabía dónde iba, ¿sabes? Eso no tenía forma, durante mucho tiempo no tuvo forma ninguna, ¿no? Me apasionaba hacerlo, ¿sabes? Y luego al final, luego el proceso de reescritura y de elaboración y todo eso, tú no sabes la cantidad de borradores que hay ahí, ¿no? No sé, como he dicho antes, uno no escribe el libro que quiere, ¿no? Yo estaba escribiendo otro libro, pero de pronto esto me atrajo, ¿no? Me atrajo esa... Además, había una cosa que está en el libro. Yo había pasado un periodo depresivo. Había pasado un periodo de mucha depresión. Y la depresión lo que hace es que elimina el mundo exterior, ¿no? Entonces, si superas, la sensación que tienes es de asomarte al mundo, ¿no? De ver el mundo.
de ver el mundo entero de nuevo. Entonces, ese asombro del mundo real, ¿no? Y de ahí fue saliendo, ¿no? Y fue saliendo de una manera muy, muy rara, muy... Yo decía, bueno, a ver, no sé, ¿no? Una vez que lo ha hecho ya, pero... Es que a mí también me parecía raro, ¿sabes? Pero... No, es que es un libro delicioso y también y es un listado de escritores increíble. Claro, la cosa es, dice, ¿cómo tú vas por la calle, ¿no? Y dice, ¿esto cómo se cuenta? Sale a la calle y ve un anuncio, otro anuncio, una persona que va hablando por el móvil, que va peleándose. El otro día en el metro oí una mujer hablando, un monólogo de una señora por teléfono que podía haber entrado en el libro. Esta señora estaba sentada a mi lado y dice, al teléfono, dice, yo ya sé cómo voy a morir, completamente sola y rodeada por mis perros. Lo interesante del libro es que no te dejas llevar y no te dedicas a escribir solo un libro a partir de esa frase, ¿no? Que Claro. te contienes. No, o sea, ¿qué va a inventar? ¿No? Yo ya sé cómo voy a morir, sola y rodeada de mis perros. Y esa señora ya, yo lo único que sé de ella, esa frase, aparece y desaparece. Eso también está bien ponerlo ahí, ¿no? Perdona, estaba aquí. Gracias. Disculpa. Buenas tardes, Antonio. Yo quisiera saber cómo te enfrentas a tu columna de Babelia los sábados. Yo siento que hay tanta libertad y tanta felicidad. A veces hablas de John Coltrane o de las pinturas de Sorolla, los niños, y te imaginamos en el jardín disfrutando todo eso. Me imagino que te da mucha felicidad y alegría hacerla, pero me gustaría que la arquitectura que hay detrás de Babelia, esa última página. Yo creo que un texto de periódico tiene mucho que ver más con un poema que otra cosa, ¿no? En el sentido no en el sentido que tengas que utilizar un lenguaje supuestamente poético, ¿no? Sino que tienes que hacer una construcción muy cerrada sobre sí misma y muy sintética, ¿no? Empieza y acaba, ¿no? Y yo siempre ese tipo de escritura de periódico me ha traído mucho de que era muy joven, ¿no? Yo recuerdo cuando tenía 12 o 13 años, en la biblioteca de mi ciudad natal, en Úbeda, descubrí los libros de crónicas y artículos de Julio Camba, ¿no? Y ahí yo encontré algo que era extraordinario, ¿no? Porque eran textos, pues eso son como un poema, ¿no? Una reflexión, una idea. Me acuerdo, el primero que leí de Camba es uno precisamente sobre Londres, ¿no? Él tiene dos grandes libros de ciudades, uno es Londres y otro es La ciudad automática, sobre Nueva York, ¿no? Esa construcción, ¿no? Así, de un arco, ¿no? Además no estás dando un discurso, no estás inventando una teoría, ni estás construyendo algo que tiene mucho que ver con la tradición de Baudelaire, de la prosa, de los poemas de prosa de Baudelaire que se publicaban en el periódico, ¿no? Y para mí es como una especie de diario, ¿sabes? También a veces es una cosa angustiosa, porque no siempre, yo creo que todos los que escribimos en el periódico, ¿verdad?, tenemos el miedo ese ¿no? Pero bueno, a mí siempre me gusta recordar una cosa que decía Duke Ellington, ¿no? Que decía, I don't need time, I need a deadline. Es verdad. ¿No? Entonces el deadline te crea una disciplina, ¿no? Que es que tú sabes que cierto día, a cierta hora, eso tiene que estar, ¿no? Y ya. Entonces, tú estás, no sé, abierto a lo que ves, a lo que te gusta, a lo que... Esta mañana he estado con Ignacio y con Juan Blas. Hemos estado yo voy el hemos día estado 6. en la National Gallery viendo el montaje de la exposición de Rafael, ¿no? Dice, aquí está,
y es esa cosa de además de tener aficiones, de que te gusten cosas distintas, ¿no? Parece que a un escritor tiene que gustarle sobre todo la literatura, pero yo por mi formación soy historiador del arte, ¿no? Entonces eso es una afición muy grande que yo tengo, ¿no? Y me gusta la música, me gusta, decía Pedro Salinas, y a cuánto me gusta que las cosas me gusten, ¿no? A mí me gusta que las cosas me gusten, y creo que a mucha gente nos pasa eso, ¿no? Es decir, nos gusta que nos guste algo, ¿no? Ahí no es esa cosa como de juez, ¿no? De juez severo, ¿no? Y ceñudo que se complace en derribar algo, ¿no? A mí me gusta mostrar mi entusiasmo abiertamente. No necesito reducir mi entusiasmo para hacerlo intelectualmente respetable. Creo que deberíamos ir ya por la última, por el tiempo que es. Primero, gracias por la visita, un placer tenerlo aquí, escucharlo. También Rafa por la entrevista, a Ignacio, que Cervantes, que están haciendo una labor increíble con estos eventos culturales. Que yo vivo acá 20 años y no había tanto evento como el que tiene Ignacio. Y eso que son tan pobres. Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Pero creativos. A mí me ha hecho reflexionar lo que usted dijo sobre la prosa anglosajona, que es muy precisa, muy económica, muy exacta. No recuerdo si fue Lezama Lima, o no recuerdo si fue Carpentier, quien decía que solo se podía narrar Latinoamérica con el barroco, porque era tan disparatada y tan loca y tan... que me parece también interesante, que es lo opuesto a esa prosa concentrada y exacta de que usted habla de la ahora. Me pregunto, ¿cuánto daño nos ha hecho esa prosa recargada, barroca, en el sentido de que, por ejemplo, me acuerdo cómo se tradujo uno de los libros de Cabrera Infante, casi no se vendió, y yo me acuerdo haber regalado ese libro y mucha gente dijo, no lo entiendo, no sé qué va, que hay mucho juego de palabras, hay mucho adorno, ¿no? Me gustaría que elabore sobre eso, y también me gustaría saber, me acabo de conseguir The Walk Alone in the Crowd en español, lo pedí por Amazon, y ahora Amazon España te manda, y por el Brexit demora como 3 semanas, estoy esperándolo, pero me gustaría saber si eso es un retrato de la ciudad, no sé de dónde pasa, si pasa en Nueva York o en Madrid, no sé si es un retrato de pasa en muchos sitios. Mira, eso del barroco es muy interesante, ¿sabes? Fíjate la historia de la prosa en español, ¿no? Yo he citado antes a Cervantes, ¿no? Fíjate lo que pasa después de Cervantes, ¿no? Y Cervantes no es el mismo el Cervantes de Don Quijote que el de Persíles y Sigismunda, ¿no? Llega una prosa que se hace muy recargada, ¿no? Tiene que ver con yo creo, con el hecho de que es una prosa para un país en el que prevalece, con todo los respeto hacia los abogados, lo leguleyo y lo eclesiástico. Es decir, es una prosa que no tiene la obligación de atenerse a los hechos, ¿no? Es una prosa muchas veces, hombre, hay prosas barrocas estupendas, ¿no? Pero es una prosa muchas veces muy irresponsable, muy palabrera. Y esa cosa de Carpentier, dice, ¿por qué Latinoamérica tiene que ser? Es como, fíjate, Rulfo. No es Rulfo latinoamericano, es la concisión máxima. Sí. Piensa en la poesía, por ejemplo, de para mí uno de los grandes poetas de nuestra lengua en el siglo XX es Idea Vilariño, ¿no? Idea Vilariño escribe unos poemas telegráficos prácticamente, ¿no? Unos poemas de una concentración. Entonces, ¿por qué tiene que ser esa? Y ya te digo que todo se puede hacer, ¿no? Es decir, hay veces que James o Joyce o fíjate, Faulkner, ¿no? Son torrenciales. A veces Faulkner se pierde y James también se pierde a veces, ¿no? En su propia... O forma McCarthy también. Sí. Porque él es más derivativo, ¿no? de todo esto, ¿no? Pero te digo que pero es eso, ¿no? Es una prosa que no ha tenido la obligación de atenerse a lo real, ¿no? Es decir, tú ves el modo en que la prosa que se escribe, por ejemplo, en inglés en el siglo XVIII, ¿no?
la prosa de Addison, luego la prosa de los científicos, la prosa de la Royal Society, ¿no? La prosa de Darwin. La prosa de Darwin es prodigiosa. Entonces nosotros, en nuestra lengua, parecía que había una cosa que era que lo literario, por antonomasia, era lo desatado, lo imaginativo, lo descontrolado, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Todo se puede hacer. Pero esa sobreabundancia, ¿no? Esa propensión muchas veces a la palabrería, ¿no? A la pura palabrería. En eso, para mí, la lengua francesa de Montaigne y de Pascal, o de Faulkner, o de Flaubert, o de Proust, son de extrema precisión, ¿no? Pero el modo en que por ejemplo, la lengua inglesa se ciñe, la prosa tiene la disciplina de los hechos muchas veces, ¿no? Esa prosa, en nuestro idioma, en nuestras culturas, hay una asociación entre lo literario y lo irresponsable. Pero como esto es literatura, yo trabajaba en una oficina, ¿no? Hace muchos años, y entonces mi jefe me decía, yo te doy, pues yo era mecanógrafo, ¿no? Dice, yo te doy la idea y tú le pones la literatura, decía. No como diciendo, la literatura es como un adobo que tú le pones, ¿no? Y entonces en nuestro idioma la necesidad de la precisión ha estado muy abandonada muchas veces, porque fíjate que eso, fíjate Cervantes, por ejemplo, ¿no? La precisión de Cervantes, ¿no? Después, claro, está la Inquisición, está la sombra de lo que no se puede decir y todo eso, ¿no? Pero esa cuestión de hacer una prosa limpia, precisa, ¿no? Eso me parece fundamental, completamente fundamental. Porque a lo mejor para hacer una prosa limpia y precisa hay que tener claro qué es lo que quieres decir, ¿no? Bueno, y porque la prosa tiene que servir para, es decir, todo se puede hacer, ¿no? Pero el hecho de, fíjate, Darwin, ¿no? Para nosotros hemos asociado muchas veces la literatura con la vaguedad, ¿no? Yo cuando trabajaba en una oficina, me decía mi jefe, yo te doy la idea y tú le pones la literatura, decía el tío, ¿no? Y no, decía Ortega, ¿no? Decía, fíjate, o se hace literatura, o se hace precisión, o se calla uno. Eso no es verdad. ¿Por qué la literatura y la precisión tienen que ser incompatibles? ¿No? Entonces tú ves la prosa, por ejemplo, de Darwin, la prosa del viaje del Beagle, es una cosa alucinante, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando ya, Antonio. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí, es una maravilla escucharte. Yo creo que todos compartimos esta sensación de haber escuchado a un sabio. Perdona que te lo diga de este modo, ya sé que no te gusta, pero creo que es así. Y lo que tengo muy claro es que la próxima vez que escriba Gigante Asiático me voy a sonrojar yo mismo. No se puede. Gigante Asiático no. Lo voy a borrar de Gigante inmediato. Asiático nunca, ¿no? Fabuloso Incendio tampoco. Un aplauso para Antonio y por supuesto.